Si aún no lo has visto, mira los tutoriales anteriores haciendo clic en el enlace que aparece en pantalla. Y un montón de cosas que utilizas cada día. Sin embargo, poca gente sabe hablar con estos dispositivos. Los algoritmos están en todas partes. Todo se debe al algoritmo de Google. El algoritmo puede servir para maravillas. No one has created an efficient algorithm to compute the Karonan law of transform. Un algoritmo secreto inventado por Larry Page. PageRank es lo que diferencia a Google. Google ha sido calificada como la marca más valiosa del mundo. Nació de un algoritmo de búsqueda que crearon dos estudiantes. La película Moneyball cuenta la historia real de un equipo de béisbol de bajo presupuesto de la Liga Americana que ficha jugadores subvalorados pero bien elegidos gracias a un algoritmo que les hace ganar la liga. ¿Eso es un algoritmo? Sí. Entiendo. Esta escena de la serie Netflix, El código que valía millones, también se basa en una historia real. No existen pruebas de que con Google Earth Google haya ganado dinero. Están usando su invento y su algoritmo. ¿Cómo es posible que TerraVision y Google Earth sean absolutamente iguales? Un algoritmo son los pasos que permiten solucionar problemas de manera eficiente y lógica. Muchos programadores usan algoritmos, sea en forma de lista o de diagrama, como paso previo para organizar sus ideas antes de programar. Este es un ejemplo de algoritmo. Paso 1. Inicio. Fíjate que en todos los algoritmos el primer paso es siempre un inicio, una instrucción que le dice al ordenador dónde empezar. Así que el paso 1 siempre va a ser inicio. Al paso final lo llamaremos fin. Es posible que no haya paso final o incluso que haya varios. Paso 2, escribe área de un cuadrado. Esto es un título. Paso 3, escribe introduce el lado del cuadrado. Esto va a ser una etiqueta para el siguiente paso. Paso 4, input, lado. El paso 5 sería área cuadrado es igual al lado elevado a 2, el lado al cuadrado. El paso 6, escribe el área de un cuadrado de lado y el valor de lado es igual a el valor, el resultado del cálculo área cuadrada. Paso 7, fin. Puedes ver que esto se parece al código con el que escribimos un programa, pero no lo es exactamente. Está adaptado a nuestro lenguaje para que sea más simple de interpretar. Como no es código, pero se le parece, lo llamamos pseudocódigo o falso código, ya que pseudo significa falso, como la pseudociencia, que parece ciencia, pero no lo es. La ventaja del pseudocódigo es que su parecido al verdadero código nos hace más fácil programar luego. Un paso más para que el pseudocódigo nos facilite la programación es ponerlo en un formato gráfico, en lo que se llama un diagrama de flujo, también conocido por muchos programadores por su acepción en inglés que es flowchart. Un diagrama de flujo es un algoritmo expresado como un gráfico, una especie de mapa mental o mapa de conceptos. Como su nombre indica, la especialidad de un diagrama de flujo es indicar claramente el flujo o dirección que va tomando el programa. Aquí puedes ver un típico diagrama de flujo al que le hemos quitado el texto. Siempre hay un punto de inicio y con frecuencia también un punto final. Los rectángulos son procesos y los rombos decisiones. Vamos a repasar más despacio estos símbolos. Un rectángulo con los lados redondeados es un inicio o un fin. Cuando se hace a mano, a veces se pone una elipse, como las del diagrama, porque es más fácil de dibujar. Un rectángulo es un proceso, una acción, por ejemplo, hacer un cálculo. Un rombo es una decisión, que como ves en el diagrama a la derecha, tiene dos caminos. El que se tome dependerá del resultado de esa decisión. Suponte que tenemos que programar un robot para que compruebe la carga de tu móvil cuando te acuestas. Si el programa comprueba que la carga no ha bajado del 50%, el robot no hará nada más y se para. Pero cuando vea que la carga no es mayor del 50%, debe conectarlo y cargarlo, para pararse a continuación. Vamos a escribir un algoritmo para hacer esta tarea. Paso 1 sería inicio, paso 2, comprobar la carga, el paso 3, si la carga es mayor del 50%, entonces fin. En caso de que la carga no sea mayor del 50%, entonces saltará al paso 4 porque no ha llegado a ese fin y en ese caso conectará y cargará. Y en el paso 5 ya definitivamente tenemos un fin. Como puedes ver, este algoritmo tiene dos posibles finales dependiendo de una decisión. Para hacer el diagrama de flujo usamos los símbolos adecuados. Empezamos siempre con un inicio. Usamos flechas para indicar el flujo de instrucciones. Vamos al paso 2. Comprobar la carga, ¿qué es? ¿Es un proceso? ¿Es una decisión? Es un proceso, así que irá dentro de un rectángulo. ¿Qué símbolo sería adecuado para el siguiente paso, para el paso 3? Se trata de una decisión,
así que vamos a usar un rombo. La forma de programar una decisión suele ser una comparación lógica, como en nuestro caso ver si la carga es superior a 50 o no, por lo que tendrán que salir dos flechas, una para cuando la respuesta sea afirmativa y otra para cuando la respuesta sea negativa. En nuestro caso, cuando la decisión sea afirmativa, es decir, que la carga es superior a 50, el final de la instrucción que pusimos en el algoritmo nos dice fin, y aquí se para el programa. Una vez hecho esto, hemos terminado, así que marcaremos todo esto con un fin dentro de un símbolo apropiado. En cambio, si la respuesta a la decisión es no, es que nos falta carga, así que el robot ejecutará la acción de cargar el móvil. Esto es un proceso, así que lo pondremos en un rectángulo. Una vez hecho esto, hemos terminado, por lo que pondremos una flecha hacia el fin que pusimos antes. Una típica entrada de datos es el input que ya conocemos, aunque puede haber otra entrada como la lectura de un sensor. Mientras que una salida de datos habitual es el print, si bien puede haber otras salidas, como la señal que mueve un motor. Tanto las entradas como las salidas de datos comparten un símbolo que es un rectángulo inclinado. No hay normas exactas para el pseudocódigo que escribas dentro del símbolo, pero cuando es un input yo escribo directamente el nombre de la variable que me pide el input, sin comillas. La falta de comillas es la que me indica que es una entrada, que es un input. En cambio, cuando es una salida, cuando es un print, lo pongo entre comillas. Ten en cuenta que aunque ya sabes programar escribiendo un input y su etiqueta en la misma línea, técnicamente la etiqueta que te informa de qué es lo que te pide el input es una salida de datos y suele ponerse en los algoritmos y en los diagramas de flujo como un paso previo al input. Considerando todo esto, vamos a imaginar un programa que obtenga el cuadrado de un número y haremos su algoritmo primero y su diagrama de flujo después. Asignemos la variable num al número y la variable quad a su cuadrado. También queremos que aparezca un título de este programa como obtener cuadrado. Esta vez no voy a enumerar los pasos. ¿Te atreves a escribir el algoritmo? ¿Cuál será el primer paso siempre? Un inicio. Y el siguiente que escribiremos debajo. ¿Qué pondrías tú? Recuerda que queremos un título. Eso es una salida de datos que ponemos entre comillas. ¿Y cuál podría ser el tercer paso? Te deberá pedir el número, lo que sabemos que hará con un input, pero antes tendrá que informarte de qué es lo que te está pidiendo. Es una salida de datos que de nuevo podremos representar con un texto entrecomillado. El cuarto paso ya sí es el input, con el nombre de la variable que voy a introducir. Y el siguiente, ¿qué va a hacer con esa variable? Necesitamos calcular su cuadrado y asignarlo a una nueva variable. Podemos poner directamente ese cálculo. Una vez hecho el cálculo, tendrá que presentarlo. Lo haremos, como ya estamos acostumbrados, con una etiqueta previa y el valor de la variable. Ya está terminado el algoritmo, ¿no? ¿Falta algo? En realidad sí. Siempre que no haya un bucle, es decir, una repetición sin fin, habrá que escribir un fin. Te voy a pedir que pares el vídeo y pongas todo esto en un diagrama de flujo. Los dos print iniciales y el input son salidas y entradas de datos. Aunque las comillas me indican las salidas y la variable num sin comillas me está indicando un input, una entrada de datos. El cálculo es indudablemente un proceso. Luego hay una salida de datos que da el resultado y habremos acabado, indicándolo con un fin. Los diagramas de flujo suelen escribirse en la misma dirección que suele ser de arriba a abajo, aunque también los hay de izquierda a derecha. En mi último diagrama tuve que invertir el sentido porque me había quedado sin espacio. Los conectores evitan esto. Un conector es una forma de llevarte el flujo del diagrama a otra parte del dibujo, a otro espacio, para mayor claridad. Dentro de su símbolo, un círculo, suele ponerse un número o una letra. Vamos a ver un ejemplo de su uso. Supongamos que queremos escribir un programa que te pida tu edad y después te diga si eres mayor o menor de edad. Esta vez voy a hacer directamente el diagrama de flujo, no voy a pasar por el algoritmo. Como estas cosas se suelen hacer a mano, ya no usaré colores para los símbolos. Tampoco pondré flechas para diferenciar entradas de salidas de datos. Ya ustedes no las necesitan. Empiezo, como siempre, con un inicio. Sigo con un título, después la etiqueta de mi próximo input y el input. Tanto el título como la etiqueta son salidas de datos. Pero cuando vemos edad sin comillas dentro de un símbolo de entrada-salida de datos, debe ser un input. Es una entrada. Quiero seguir haciendo mis flechas de flujo hacia abajo, pero se me acaba el espacio. Así que usaré un conector, al que voy a identificar con el número 1. Ahora puedo seguir escribiendo la siguiente instrucción en otra parte del papel que indico con el mismo conector y una flecha de salida. ¿Cuál será la siguiente instrucción? Lo que tenemos delante ahora es una decisión. ¿Cómo puede saber el ordenador si soy mayor o menor de edad? Una forma es hacer la comparación lógica siguiente. Edad mayor de 17.
Es decir, busca saber si es verdadero o falso que la edad es mayor de 17. Seré mayor de edad cuando esto sea cierto, porque tendré al menos 18. Y seré menor de edad cuando sea falso. En cada caso, voy a querer que haya un print indicando el resultado. Después de esto, acabará el programa. Vamos a practicar todo esto. ¿Recuerdas este ejercicio que hicimos en un tutorial anterior? Haz un programa que te pregunte un radio, lo asigna una variable r. Calcula la longitud de una circunferencia con ese radio y llámala long, que será igual a 2 por 314 por r. A continuación, haz que salga en la pantalla la longitud es y el cálculo que te salga, long. Para el vídeo y haz en un papel el algoritmo. ¿Lo tienes? Te muestro lo que hice yo. Puede haber variaciones con el tuyo sin problema ninguno. Por ejemplo, yo puse input R, cuando en realidad habría bastado con poner solo R. R me pareció corto y cada uno se monta el pseudocódigo como le parece mejor. Hay gente que prefiere enumerar los pasos. Esto podría ser bastante útil para cuando haya un salto de flujo, como en una decisión que puede indicarse con cosas como ir al paso 8, por ejemplo. Te propongo ahora que hagas el diagrama de flujo en el mismo papel, para el vídeo. Espero que no hayas tenido problemas. Te muestro el mío. Para mí hay un proceso, que es el cálculo. Eso tendrá que ir en un rectángulo. Después tenemos los típicos símbolos de inicio y fin. Y todo lo demás para mí son entradas y salidas de datos. Los algoritmos y los diagramas de flujo pueden ser herramientas muy útiles en programas complejos. Además de la ventaja que ya hemos visto de hacer la programación más fácil, ayudan a que varios programadores se repartan la creación de un programa. Una última observación. Estas herramientas son independientes del lenguaje de programación utilizado. El mismo pseudocódigo vale para cualquier lenguaje de programación.